Hola programadores, buen día. Gracias por todos sus comentarios que me han estado dejando. Poco a poco vamos creciendo en esta comunidad. El presente video es realizado a petición de David. Un saludo si me estás escuchando. Él publicó en los comentarios que, tomando en cuenta el video que tenemos en el canal en donde platicamos acerca de las notificaciones de Windows en C#, le gustaría saber cómo podemos realizar esas mismas notificaciones pero en otras máquinas. Es decir, que tengamos el programa instalado en diferentes máquinas y poder hacer como un administrador de notificaciones. Entonces, en el video del día de hoy vamos a poder desarrollar este tema que fue solicitado. Entonces, para desarrollar el tema nos vamos a apoyar de la siguiente imagen. Aquí en la parte de la izquierda nosotros tenemos diferentes programas. Por ejemplo, esos serían los que van instalados en las computadoras. Aquí es importante que nosotros diferenciemos los programas entre cada uno de ellos. Por ejemplo, supongamos que estamos en un punto de venta y que esta máquina ha vendido un total de 1000 pesos. Esta máquina ha vendido un total de 500 y tal vez esta solamente ha vendido 100. Y nosotros tenemos una condición en la cual, por ejemplo, cuando una máquina llegue a un nivel de ventas de 1000 pesos, que se le aviente una notificación en la cual diga: felicidades, has alcanzado tu nivel de ventas esperado durante el día. Entonces, nosotros queremos que la notificación únicamente llegue a la máquina en donde se alcanzó el nivel de ventas, las demás no. Entonces es por ello que es importante que nosotros tengamos la capacidad de diferenciar una máquina de otra. Para eso yo te sugiero que utilices un ID de máquina. El ID de máquina, pues bueno, puede ser cualquiera. Yo en este caso le estoy colocando 1, 2 y 3. Y para poder nosotros asignar un ID de máquina en nuestra base de datos, tenemos dos opciones, o tal vez existan más. Yo te sugiero dos opciones. Una que es un archivo de configuración, en donde en tu archivo de configuración le vas a colocar el ID de máquina que tú quieres que esta máquina tenga. O también, dado que la máquina va a tener una conexión a Internet, podemos obtener el ID de máquina mediante la IP que tiene la máquina. Esta información debe de ir almacenada en la base de datos. Te voy a colocar al final una imagen para que la base de datos tenga la capacidad de almacenar esas notificaciones personalizadas y que cuando se cumpla cierta condición, cada máquina pueda obtener sus propias notificaciones. Entonces, cada programa se conectará a nuestra base de datos y la base de datos, bueno, será la que encargada de que va a informar a las máquinas las notificaciones que tiene existentes, o inclusive podemos tener programas externos los cuales realicen ciertas operaciones, como el ejemplo que ahorita acabamos de ver. Por ejemplo, un programa que esté constantemente pues monitoreando el nivel de ventas de las máquinas para poder notificarles cuando éstas pues ya llegaron a su nivel de ventas esperado. A grandes rasgos, esto es de lo que va a tratar el video del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la programación de esta función. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro formulario en donde vamos a estar trabajando. Y aquí ya tengo una etiquetita en donde nosotros vamos a estar mostrando al usuario cuál es el ID de la máquina que nosotros tenemos asignado. Entonces, para este ejercicio nosotros vamos a estar ocupando archivos de configuración. El archivo de configuración es un archivo TXT, aunque también puede ser un XML, en donde nosotros vamos a almacenar el ID de la máquina que nosotros queremos que esa computadora tenga. ¿Sale? Entonces yo aquí te recomiendo que el archivo de configuración siempre lo registres o lo insertes en la carpeta de C. ¿Para qué? Para que los archivos no se modifiquen a pesar de que tú actualices tu programa. Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear una nueva carpeta, le voy a poner archivo de configuración. Y dentro de esta voy a colocar un TXT, el cual va a tener el ID de la máquina. Y quiero que esta máquina tenga, por ejemplo, el ID de máquina número 1. Y listo. Aquí ya tendríamos creado nuestro archivo de configuración. Ahora lo que queda hacer es irnos a nuestro programa y comenzar con la programación para hacer la lectura de este archivo de configuración. Entonces le vamos a dar doble clic a nuestro formulario y vamos a agregar la siguiente librería. Esta librería de .io lo que nos va a permitir es que nosotros podamos hacer lectura y escritura de archivos de TXT. Y nos vamos a colocar aquí en nuestro form load.
Recordemos que este load es el primer evento que se va a ejecutar cuando nuestro programa se abra. Y lo que queremos hacer nosotros cuando el programa se abra es que en automático detecte cuál es el ID de la máquina que esa computadora tiene asignado. Entonces, aquí vamos a colocar la lectura. Vamos a ocupar un objeto que se llama StreamReader. Le vamos a poner, por ejemplo, ID de máquina. Y le vamos a poner New Stream Reader. Y lo que le vamos a pasar aquí es la ruta en donde nosotros tenemos nuestro archivo de configuración. En este caso, esta es la ruta. Le falta aquí una diagonal y es id de máquina.txt. Es donde se guarda nuestra id de máquina. Y ahora vamos a hacer que este valor se despliegue en la etiquetita que nosotros tenemos. Ok, pero para ello primero hay que hacer una lectura con un readline. Entonces vamos a colocarle una variable, por ejemplo, que sea id de máquina o simplemente id, y le vamos a colocar el id de máquina que tenemos arriba, punto readline, para que se haga la lectura. Al final vamos a cerrar nuestro objeto que acabamos de crear. Vamos a colocar id de máquina.dispose para que se elimine el contenido. Y nos vamos a ir aquí a nuestro formulario y, por ejemplo, este es nuestro id de máquina, la etiquetita se llama label 2. Pero vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle lbl de label y le vamos a colocar ID de máquina. Entonces vamos a ponerle aquí lbl ID de máquina.text y queremos que muestre el valor que tenemos en la variable. Aquí me equivoqué, sería aquí en nuestra variable de ID. Vamos a ejecutar nuestro programa hasta aquí. Y aquí ya tenemos nuestro formulario y aquí ya muestra que nuestro ID de máquina es el número 1. Bueno, por aquí ya tengo una máquina virtual instalada con Windows para que hagamos una prueba cómo ahora podemos tener un ID de máquina distinto en otra computadora. Por ejemplo, aquí, y al igual que en la computadora principal, ya tengo copiado el archivo de configuración y aquí en el ID de máquina ya le estoy colocando un número 2 porque se supone que esta es una nueva estación. Y aquí en el escritorio tengo la carpeta de debug, entonces voy a ejecutar el programa. Y ahorita ya podemos ver que el ID de la máquina en esta máquina virtual es la 2. Y voy a ejecutar acá el programa que tenemos. Y acá es la 1. Entonces, ahora ya tengo dos programas corriendo con diferente ID de máquina. Entonces, ahora vamos a realizar la tabla de la base de datos de donde los programas van a estar obteniendo las notificaciones que nosotros queremos que se estén desplegando. Bueno, por aquí ya tengo la tabla creada y ya también tengo la base de datos. Nuestra base de datos se llama notificaciones y nuestra tabla se llama tabla-notificaciones. Y aquí voy a colocar estos campos, por ejemplo, un campo ID solamente para que nosotros tengamos un consecutivo de notificaciones, una ID de máquina en donde nosotros le vamos a indicar, por ejemplo, que la ID de la máquina número 1 queremos que tenga cierta notificación o la 2 tenga otro tipo de notificación. Un campo de leído, esto para indicar si el programa ya terminó de leer la notificación que le mandamos, porque tal vez en el momento en el que le mandamos la notificación la computadora está apagada. Entonces este campo nos va a servir para que el programa se abra y valide si tiene alguna notificación pendiente por leer, y otro campo en sí para el mensaje. Entonces lo estaríamos llenando de la siguiente manera. Por ejemplo, queremos que la máquina número 1 no ha leído su notificación y queremos que le ponga el siguiente mensaje. Y después tenemos, por ejemplo, con la máquina 2 que tampoco ha leído su notificación y queremos que tenga el siguiente mensaje. Ok, entonces hasta aquí pues ya tendríamos las notificaciones creadas. Igual podemos tener a lo mejor varias. Por ejemplo, el ID de la máquina número 1, tal vez queremos que muestre dos mensajes al mismo tiempo. Uno que diga hola, buenos días y otro que diga cómo van tus ventas. Y listo, ya con esto, pues bueno, ya tendríamos que la máquina 1 estaría desplegando dos mensajes y la máquina 2 solamente uno. Ahora vamos a regresar a C# para hacer la programación de la lectura de la información de la base de datos. Entonces ahora vamos a declarar una
cadena de conexión. Para ello, primero voy a declarar una clase. En esta clase voy a colocar los parámetros necesarios para realizar la conexión a nuestra base de datos. Entonces nos vamos a ir aquí a esta parte de la solución del proyecto, le damos clic derecho, agregamos nuevo elemento y seleccionamos una clase. Y aquí le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, clase conexión. Y aquí dentro de nuestra clase de conexión vamos a declarar una variable string para indicar dónde se encuentra almacenada la base de datos. Entonces vamos a colocar public static string y, por ejemplo, ruta base de datos. Y aquí vamos a colocar la IP de nuestro servidor de base de datos. ¿Por qué? Esto porque vamos a tener una red de computadoras que van a estar conectadas a una base de datos para poder consultar las notificaciones. Entonces tenemos que colocar aquí la IP de la máquina en donde está el gestor de la base de datos. En este caso, pues es en mi máquina. Entonces vamos a colocar aquí que el server se encuentra en esta posición. La instancia de la base de datos, que es SQL Server. Le vamos a colocar también el usuario por el cual se va a estar conectando a la base de datos, en mi caso es SA. Le vamos a colocar también la base de datos. Y la contraseña con la que se va a conectar al servidor. Ok, y ahora vamos a agregar también o a crear un objeto de SQL Connection para poder indicar al programa mediante qué objeto se va a conectar a la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner public SQL Connection. Vamos a ponerle un nombre cualquiera o pueden colocar el mismo. Por ejemplo, SQL vamos a ponerle conexión. New SQL Connection. Y le vamos a colocar la ruta de la base de datos que nosotros declaramos aquí en la parte de arriba. Y por último vamos a hacer una apertura y un cierre de base de datos. ¿Esto para qué? Para que pueda ser usado al momento de que nosotros necesitemos consultar información en la base de datos. Entonces vamos a colocarle public void conecta base de datos y vamos a colocar nuestro SQL connection para hacer la apertura de nuestra base de datos. Y asimismo tenemos que declarar otro método que sea para cerrar. Vamos a ponerle SQL connection punto y este va a ser para cerrar. Ok, hasta aquí ya tenemos nuestra clase para realizar la conexión a nuestra base de datos. Lo que queda ahora es importar esta clase a nuestro formulario principal. Para ello nos vamos a ir aquí a la raíz aquí de esta, donde encontramos aquí que dice public partial class. Aquí vamos a colocar nuestra clase que acabamos de declarar. Entonces nuestra clase se llama clase conexión. Vamos a colocarle un nombre, por ejemplo, class conexión. Es igual a new class conexión. Y ahora nos vamos aquí en nuestro evento load para poder comprobar que la conexión que acabamos de declarar se abra correctamente. Entonces vamos a ocupar este objeto que acabamos de declarar y le vamos a poner class connection.conecta base de datos. Y seguido vamos a colocar un mensaje por pantalla para que el programa nos indique que la conexión fue aperturada correctamente. Ejecutamos nuestro programa. Y aquí ya podemos ver el mensaje que dice apertura correcta y se abre el formulario que nosotros teníamos previamente diseñado. Y ahora lo que vamos a realizar va a ser el que vamos a estar leyendo nuestra base de datos de una manera constante. Aquí hay muchas formas de hacerlo. Yo acostumbro a utilizar hilos de programación, ya que los hilos lo que nos va a permitir es de que nosotros tengamos una rutina por detrás de nuestro formulario, la cual se va a estar ejecutando constantemente. Es decir, que si por ejemplo estamos en un punto de venta, tú vas a poder estar realizando pues las ventas del día
y de manera detrás de tu programa, sin que interfiera con la interfaz del usuario, va a haber una rutina que se va a estar ejecutando y va a estar validando cierta condición. En este caso, esa cierta condición sería nuestro valor de nuestra base de datos. Entonces, para poder implementar hilos en nuestro programa, vamos a ocupar una librería que es la de threads. Vamos a poner system.threading. Y aquí, abajo de nuestra la clase de conexión, vamos a crear un nuevo hilo. Vamos a poner threads. Y, por ejemplo, vamos a ponerle consultar base de datos. Y aquí en nuestro formulario, nuestro load, aquí vamos a hacer como tal la creación del objeto. Entonces le vamos a colocar consultar base de datos es igual a new, vamos a poner que es un thread y le vamos a poner entre paréntesis new thread start. Y lo que nos pide este objeto es de que le pasemos aquí una función que es la que va a estar ejecutando de manera continua. Entonces vamos a crear esa función. Pues vamos a ponerle aquí un public void y nuestra función se va a llamar leer notificación. Entonces este método lo vamos a colocar aquí dentro de este paréntesis. Vamos a ponerle leer notificación. Y aquí abajo lo que vamos a colocar es de que queremos que la rutina como tal comience. Para ello le vamos a poner un punto start. Esto lo que va a hacer es de que va a entrar el programa y va a ejecutar este método que acabamos de crear, pero lo va a ejecutar de manera, ¿cómo decirlo? Como de manera independiente. Es decir, sí forma parte del programa, pero lo va a estar corriendo de manera en segundo plano. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo entonces. Hasta aquí, pues bueno, si ejecutamos el programa no va a hacer nada porque nuestro método está vacío. Aquí solamente le vamos a poner que mientras sea verdadero, se está ejecutando la sentencia de código que nosotros le indiquemos. En este caso sería la consulta hacia nuestra base de datos. Entonces ahora aquí vamos a realizar ya la programación para poder leer las notificaciones desde nuestro gestor. Aquí para no hacer tan largo el video voy a escribir el código para hacer la lectura de la base de datos. Si tú gustas puedes pausar el video para que puedas copiar el código. Bueno, hasta aquí ya está el código para hacer la lectura de las notificaciones. Vamos a seleccionar el mensaje de nuestra tabla TV o tabla-notificaciones donde la ID de la máquina sea igual al valor que tenemos en nuestra etiqueta. Aquí no le colocamos directamente donde la máquina sea 1 porque eso significaría que entonces en nuestro escritorio remoto o en nuestra otra computadora pues no va a leer las notificaciones de esa máquina sino siempre de la máquina 1. Por eso nosotros vamos a colocar que queremos que se lean las notificaciones de la etiquetita que mostramos aquí, de la ID de la máquina. Al final, aquí agregamos una validación. Vamos a validar si el retorno de nuestra consulta tiene registros. Si es el conteo de los registros es mayor a 0, entonces sí hay mensajes. De lo contrario, pues no habría mensajes. Y al final aquí colocamos un sleep para que el programa, o mejor dicho, aquí nuestro método, se pause por estos milisegundos y haga la próxima validación pasando este tiempo. Vamos a hacer una prueba entonces aquí de nuestro programa. Ejecutamos y bueno, pues podemos ver que se ejecuta el programa y dice que sí tenemos mensajes. Si por ejemplo le damos un OK, esperamos unos segundos y si se fijan, volvió a aparecer este mensaje de que sí hay mensajes. Esto es porque nosotros ya tenemos una rutina que está por detrás de nuestro formulario, el cual está validando constantemente qué valores o qué mensajes nuevos tenemos en nuestra base de datos. Ok, entonces ahora vamos a reemplazar este mensaje que tenemos aquí por una notificación. Entonces, para agregar una notificación de Windows, nos vamos a ir aquí a nuestro formulario principal y vamos a agregar un objeto que se llama Notify Icon. Este lo vamos a agregar a nuestro formulario y es importante que nosotros en la propiedad de icono se lo podamos cambiar, porque si no le colocamos aquí un icono, la notificación pues no va a ser desplegada. Selecciono mi icono
y me regreso al programa. Aquí voy a hacer una pequeña modificación en el query de nuestra consulta para obtener las notificaciones. Le voy a colocar que quiero que me muestre de uno por uno y también donde la notificación de leído sea igual a no. Recordemos que en nuestra base de datos nos colocamos una columna en donde vamos a actualizar el estatus del mensaje. ¿Para qué? Para que no se muestre el mismo mensaje varias veces, sino que vaya mostrándose un mensaje diferente conforme estos van siendo leídos. Ok, y pues bueno, aquí en esta parte quitamos entonces el message box que teníamos y solamente vamos a agregar el siguiente código para que la notificación de Windows sea desplegada. Entonces vamos a ponerle tsNotifyIcon show value tip y vamos a colocar el tiempo que queremos que la notificación esté activa, el título de la notificación, por ejemplo, vamos a ponerle nueva notificación y vamos a colocar el cuerpo de nuestra notificación. En este caso queremos que venga el mensaje que nosotros obtuvimos aquí en la parte de arriba. Entonces voy a colocar mi dataset. ¿En qué posición va a ser? En la posición 0 con 0. ¿Por qué 0, 0? Porque siempre vamos a traer un top 1 de nuestra base de datos. Punto toString y finalmente vamos a colocar un icon.info. Y listo, vamos a ejecutar nuestro programa para ver el resultado. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra notificación que dice hola, buenos días. Sin embargo, no se va a mostrar ninguna otra notificación, a pesar de que nosotros tenemos dos notificaciones para nuestra máquina número 1. Esto es porque no hemos actualizado la columna de leído para que, pues bueno, le indique al programa que esta notificación ya fue mostrada. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser una actualización. ¿Para qué? Para actualizar esta notificación como leída. Para ello vamos a agregar el siguiente código. Y listo, aquí tenemos nuestro código para realizar la actualización de leído de la notificación que acaba de ser mostrada. Solamente agregué el campo de ID en nuestra consulta que teníamos originalmente para que cuando se haga la actualización de la notificación solamente se actualice como leída esa en específico. También te recomiendo que las notificaciones de Windows en general las actives porque por default en algunas computadoras esta opción que tenemos aquí que dice Focus Assistant normalmente está como desactivada y solamente te prioriza cierto tipo de alarmas propias del sistema operativo. Entonces te recomiendo que esté aquí en off y bueno, actualizamos o ejecutamos nuestro programa. Y aquí ya tenemos la primera notificación. Esperamos unos segundos. Y aquí está la segunda notificación. Si por ejemplo, aquí al momento ya no se va a ejecutar ninguna otra notificación porque las dos que teníamos en nuestra base de datos ya fueron mostradas. Si queremos agregar una nueva notificación, le diríamos queremos una notificación para la máquina 1 que no esté leído y vamos a ponerle como cuerpo del mensaje tercera notificación. Esperamos un poco. Y aquí está la tercera notificación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en otra computadora. En mi caso yo estoy ocupando una máquina virtual. Entonces voy a pasar el programa aquí a esta máquina virtual para que hagamos un ejemplo de cómo se visualiza en una máquina remota. Bueno, aquí ya tengo la máquina virtual y aquí ya pasé el programa, mi carpeta de debug. Entonces la voy a abrir y voy a ejecutar el programa, la aplicación que se llama notificaciones remotas. Entonces al darle doble clic, aquí ya por ejemplo ya vemos que dice alcanzaste el nivel de ventas máquina 2. Y esa es la notificación que le corresponde a la máquina número 2. Si nosotros, por ejemplo, aquí actualizamos nuestro SQL, vemos que la notificación ya está como leída, por lo cual ya no va a volver a mostrar ese mensaje. Si, por ejemplo, ejecuto mi programa en mi máquina, voy a tener notificaciones distintas porque estas son propias de la máquina número 1. Por ejemplo, aquí abrimos el programa y le voy a indicar que el mensaje de buenos días aún no se despliega. Aquí ya, por ejemplo, lo podemos ver. Hola, buenos días, máquina número 1. Y si nosotros abrimos nuestra máquina virtual,
Por ejemplo, esta es la máquina 2, entonces le voy a colocar aquí que en la máquina 2 no quiero que aún se despliegue el mensaje, o mejor dicho, que aún no ha sido leído. Y si abro mi máquina virtual en mi máquina 2, aquí está el mensaje de que ya se alcanzó el nivel de ventas para esta máquina en específico. Entonces, hasta aquí el video de cómo puedes hacer notificaciones remotas consultando la información desde una base de datos. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.